este caso nosotros somos el grupo conformado por Miguel Kratzer, Mauricio Naguet, Byron Ciprián y Sergio Tamayo. Y vamos a exponer la proposición 18 del libro uno de los elementos de Euclides. La proposición nos dice, en todo triángulo el lado mayor subtiende al ángulo mayor. La hipótesis, pues vamos a tomarla como sea el ángulo ABC con el lado AC mayor que el lado AB. Ahora, la tesis va a ser el ángulo ABC es mayor que el ángulo BCA. Bueno, ya teniendo la hipótesis y tesis de la proposición, vamos a proceder con la construcción. Entonces, sea el triángulo ABC dado con el lado AC mayor que el lado AB. Ahora bien, vamos a trazar el círculo D con distancia AB y centro A. ¿Esto para qué? Pues para poder hacer AD igual a AB. El círculo pues lo trazamos en este caso por la proposición número 3. Ahora por la proposición número 1 vamos a trazar la recta BD. Y bien, la prueba de la proposición consiste en notar que el ángulo ADB es un ángulo externo del triángulo BCD. Y por la proposición 16 sabemos entonces que el ángulo ADB es mayor que el interno y opuesto, en este caso el ángulo DCB. Y bien, por la construcción que acabamos de hacer, sabemos que AD es igual a AB. Por lo tanto, el ángulo ADB es igual al ángulo ABD. Ahora, el ángulo ABD es mayor que el ángulo ACB, pero ADB es igual al ángulo ABD. Por lo tanto, ABC es mayor que el ángulo BCA, debido a que el ángulo ABC lo comprenden los ángulos ABD y DBC. De esta forma, probamos que en todo triángulo el lado mayor subtiende al ángulo mayor. Ahora vamos con la proposición 47. En los triángulos rectángulos, el área del cuadrado sobre el lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de las áreas de los cuadrados sobre los dos lados que comprenden el ángulo recto. Entonces, nuestra hipótesis, sea el triángulo rectángulo ABC con ángulo recto BAC. Aquí tenemos nuestro triángulo ABC con ángulo recto BAC. Construyase sobre los lados AB, BC y CA los cuadrados A, θ, KC, CB, delta E y BAHZ por la proposición 46. Y trácese la recta A delta por el postulado 1. Y nuevamente trácese la recta A lambda perpendicular a la recta B delta por la proposición 31. Finalmente, trácense las rectas ZC y BK por el postulado 1. Entonces, podríamos concluir que construyase sobre los lados AB, BC y CA los cuadrados A, θ, KC, B delta EC y BZHA por la proposición 46. Y trácese la recta A delta por el postulado 1 y trácese la recta A lambda paralela a la recta B delta por la proposición 31. Finalmente, trácense las rectas BK y CZ por el postulado 1, que fue toda la construcción que acabamos de realizar. Y nuestra tesis diría, en un triángulo rectángulo, el área del cuadrado sobre el lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de las áreas de los cuadrados sobre los lados que contienen el ángulo recto. Bien, pasando con el razonamiento de la proposición, cabe mencionar que esta misma se divide en dos partes, con lo cual abordaremos la primera parte. Es claro que cada uno de los ángulos BAC y BAH es recto, puesto que el ángulo BAH es un ángulo del cuadrado HB y el ángulo BAC se tiene por hipótesis que es recto. Así las cosas, podemos afirmar también que la recta CA está en línea recta con la recta AH, puesto que forman los ángulos adyacentes iguales a dos rectas, y esto se puede argumentar por la proposición 14. Por lo mismo, podemos argumentar que BA está en línea recta con la θ, de igual manera por proposición 14. Así las cosas, se tiene que el ángulo delta BC es igual al ángulo ZBA, puesto que son ángulos rectos. Así las cosas, añádase a ambos el ángulo ABC.
de manera que el resultado de añadir dicho ángulo sea el siguiente, que el ángulo delta BA es igual al ángulo ZBC. Así las cosas, podemos afirmar que el triángulo AB delta es igual al triángulo ZBC, puesto que tienen el ángulo de uno igual a un ángulo del otro y dos lados del uno iguales a dos lados del otro. Y además resta entonces que la base A delta sea igual a la base ZC, de manera que podemos afirmar que el paralelogramo B lambda es el doble del triángulo AB delta, puesto que tienen la misma base y están entre las mismas paralelas. Esto se puede afirmar por proposición 41. De forma análoga, podemos considerar que el paralelogramo HB es el doble del triángulo ZBC, puesto que están entre las mismas bases, es decir, la base ZB, y entre las mismas paralelas. Esto por proposición 41. Así las cosas, podemos afirmar que como los dobles de una misma cosa son iguales entre sí, entonces el paralelogramo B lambda debe ser igual al paralelogramo HB, es decir, el cuadrado HB debe ser igual al paralelogramo B lambda, por noción común 5. Bueno, en este caso, como mi compañero Byron lo había expresado, vamos con la segunda parte de la demostración, trabajando en este caso con las rectas BK y AE. Nótese que el ángulo ACK es un ángulo recto y el ángulo BCE también es un ángulo recto. Por ende, podemos afirmar por el postulado número 4 que ACK es igual al ángulo BCE. Ahora bien, añádase el ángulo ACB y se tiene que el ángulo ACB unido al ángulo ACK es igual al ángulo ACB unido con el ángulo BCE. Ahora bien, nótese que el triángulo BCK tiene el ángulo en común BCK y el triángulo ACE tiene el ángulo común ACE. Como tiene el ángulo común, comparten los lados AC, CK y BC y CE. Como tienen en común ángulo lado-lado, por ende, los triángulos BKC y ACE son iguales. Esto por proposición número 4. Ahora bien, veamos que el triángulo KBC comparte la base CK con el cuadrilátero AK. Además, este triángulo está entre las mismas paralelas CK y Aθ. Por lo tanto, debido a la proposición 41, el paralelogramo AK es dos veces el triángulo KBC, o bien el triángulo KBC es la mitad del paralelogramo AK. Análogamente, el triángulo CAE comparte la base CE con el cuadrilátero ME. Además, este triángulo está entre las mismas paralelas, CE y M lambda. Nuevamente, debido a la proposición 41, el cuadrilátero ME es dos veces el triángulo CAE, o de igual forma, el triángulo CAE es la mitad del cuadrilátero ME. Ahora bien, como el triángulo KBC es igual al triángulo CAE, podemos concluir que el cuadrilátero AK es igual al cuadrilátero ME. Pero como antes habíamos demostrado que el cuadrilátero HB es igual al cuadrilátero delta M, podemos concluir por la noción común 1 que los cuadriláteros HB y AK son iguales a los cuadriláteros delta M y ME. Pero nótese que los cuadriláteros delta M y ME conforman el cuadrilátero BE. Por lo tanto, los cuadriláteros HB y AK son iguales al cuadrilátero BE. Y de esta forma, en los triángulos rectángulos, el cuadrado del lado que subtiende el ángulo recto es igual a los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto.